Listo. Ahora espero que sí. Entonces, ¿cuál es la estructura de esos datos? Y a partir de eso, pues ver si uno tiene que hacer errores robustos o errores clúster. Casi nunca no hay razones para hacer errores normales, porque el mundo nunca es tan sencillo como parece en esos supuestos. Y recuerden, sobre todo para el clustering, que hay como dos razones principales para hacer clúster. Uno es básicamente si el tratamiento fue asignado a una unidad, o sea, a un grupo, a un clúster, en vez de a unidades individuales, o sea, todas las unidades dentro de un clúster, porque entonces eso quiere decir que ya hay un choque correlacional. O sea, casi que por definición, las unidades dentro de ese clúster van a estar correlacionadas. Y la otra es porque se hizo como un sampleo por unidades clúster. Entonces puede ser por manzanas, hogares o algo por el estilo. Entonces, si hay algunas de dos situaciones, probablemente hay que clusterear los errores. Eso creo que de verdad no tiene ninguna traducción, la gente no hace si ustedes usan el anglicismo. O al menos que yo sepa. Listo. Entonces lo siguiente es, y esto ya está muy conectado con lo que estamos viendo en la clase pasada, esas curvas de poder, lo que habíamos graficado en las clases pasadas eran curvas de poder, que me decía cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, si esta era verdadera o falsa. Entonces vamos a unir esto con este tema que se llama poder estadístico. Entonces acá básicamente, un recordatorio de algo que ya hemos visto en la clase, pues un par de veces, si yo tengo un experimento común y corriente, entonces estamos en el caso del experimento, que todo se cumple el compound, todo, puedo establecer causalidad, entonces a mí lo que me interesa normalmente es el coeficiente beta de mínimos cuadrados ordinarios, que me mide la diferencia entre el tratamiento y el control, ¿no? Sí. Listo. Y nosotros hemos visto que pues básicamente la varianza de los estimadores era esto de acá, era sigma cuadrado por x traspuesto de x a la menos 1, donde x traspuesto de x a la menos 1 era esto de acá cuando tenía el experimento. Y p, solamente para un recordatorio, era la proporción de unidades tratadas. Proporción de unidades tratadas. Esta álgebra la habíamos hecho. O sea, es un recordatorio. O sea, básicamente es nt sobre L. Listo. Y entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes hacen esto, la varianza de beta gorro es básicamente, haciendo la multiplicación de todo esto, es sigma cuadrado por n, 1 menos p por p. ¿Listo? Esa es la varianza de beta gorro. Porque es básicamente, pues, sigma cuadrado multiplicado por este elemento de la diagonal, que pues antes tiene multiplicado la constante que está acá, ¿no? Listo. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer en general, que es importante hacerse en general, es, bueno, supongo que yo tengo un experimento, puede ser de las vacunas, puede ser Progresa, el que sea, y yo quisiera saber cuánta gente debo reclutar en el experimento. Entonces, supongo que ustedes acaban de desarrollar la vacuna del COVID o hacen parte de ese equipo, lo que sea, y entonces, pues, ya quieren probar la vacuna, para darle datos a, ¿cómo se llama acá? En México, la COFEPRIS, o como se llama eso, de decirle que la vacuna es efectiva. Entonces, la gran pregunta es, pues, si ustedes, por ejemplo, hicieron un experimento, o sea, piensen intuitivamente, de 10 personas, a 5 le dan la vacuna y a 5 no. O sea, ¿ustedes creen que hay como suficiente información estadística para decir que a un grupo le fue mejor que a otro? Probablemente no, es muy pequeño, ¿no? O sea, como que si a un grupo le da mejor puede ser suerte, o sea, es un poco como el lanzamiento de la moneda que hemos hablado una vez. Y ahora, si tienen un grupo muy grande, no sé, 10 millones de personas y a 5 millones le dan la vacuna y a 5 no, pues de pronto como que es un overkill. O sea, como que si un experimento muy grande, hacer experimentos costosos porque hay que recolectar datos, ¿no? Hay que reclutar a los voluntarios, todo eso. Entonces, de pronto, como que 10 millones de personas es demasiado. O sea, en el sentido que es muy costoso. Entonces, la pregunta es como, ¿cuánto es suficiente? Hay algún punto en la mitad, seguramente, donde es suficiente, entre comillas. Entonces, suficiente tiene una noción estadística bien particular. Entonces, básicamente, el poder de un diseño puede ser un RCT o simplemente puede ser otro diseño, digamos, de inferencia causal, o sea, algo que yo voy a utilizar para inferir algo. Es la probabilidad que dado un efecto verdadero, o sea, el efecto de la vacuna sea, no sé, reducir la tasa de infecciones en tanto por ciento o algo por el estilo, que dado un efecto, o sea, ¿cuál es el efecto causal? Y un nivel de significancia estadística, o sea, el popular que uno dice rechazo de la hipótesis nula al 5% o algo por decirlo. Dado eso, ¿cuál es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula que el efecto es cero? Entonces, en este caso, el efecto verdadero no es cero, es positivo, digamos, o es diferente de cero o negativo, pues depende del contexto. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad, si el efecto verdadero es, por decir algo, 10%,
de que yo rechace la hipótesis nula, o sea, que yo le termine diciendo, digamos, al público, no, realmente la probabilidad de que los datos vengan de la hipótesis nula, o sea, de que no hay efecto, es muy bajito, cuando el efecto verdadero es positivo. ¿Tiene sentido eso? Sí. No, profe, yo no entendí. ¿Lo puede repetir con un ejemplo? Entonces, si estamos de acuerdo, cuando yo rechazo la hipótesis nula, yo lo que estoy haciendo en palabras es decirle a la gente, o pues al lector de lo que estoy escribiendo, es, mira, la probabilidad de que los datos vengan de un proceso de generación de datos que tiene la hipótesis nula como cierta, o sea, que no hay efecto en la mayoría de los casos, es p-valor, ¿no? Entonces eso básicamente lo que me dice, y pues si el p-valor es muy pequeño, digamos 1% o 0.1%, entonces me dice, no, yo voy a rechazar la hipótesis nula porque básicamente la probabilidad de que los datos vengan de ese proceso de generación de datos con la hipótesis nula cierta es tan bajita que digo, probablemente la hipótesis nula no se está cumpliendo en la vida real. Entonces yo rechazo la hipótesis nula. Ahora, lo que uno se podría preguntar es, ¿qué pasa si la hipótesis nula en realidad no es cierta? O sea, digamos que el efecto es 10%. Entonces, yo lo que quisiera saber es cuál es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula en ese caso. Y es lo que se conoce como el poder. Entonces, si quieren se los voy a mostrar con una gráfica, tal vez eso va a ayudar, una gráfica que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces, ¿se acuerdan de esta gráfica? Esto básicamente, yo había hecho una simulación, ¿no? Y había hecho cuál es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula, eso es lo que está en el eje Y, para diferentes valores de beta verdadero. Entonces, cuando beta valía 0, que es este caso de acá, yo la estaba rechazando 5%. ¿Qué es lo que yo esperaría o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, si digamos el verdadero valor de beta es 0.8, yo rechazo la hipótesis nula, no sé, con una probabilidad del 70%. 0.7. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces eso me dice el poder de este diseño experimental, o sea, dado el tamaño de la muestra que yo tenía y todo eso, es que si el efecto verdadero es 0.8, yo voy a estar rechazando la hipótesis nula el 70% de las veces. O sea, el 70% de las veces le voy a estar diciendo a la gente, sí, en realidad los datos es poco probable que vengan de un proceso de generación de datos con la hipótesis nula como cierta. Lo ideal es que esto fuera 100%, ¿o no? Sí. Y noten que cuando el valor es muy pequeño, no sé, por ejemplo acá en 0.2, claro, yo rechazo la hipótesis nula más que el 5%, pero no sé, 10% de las veces. Y entonces ahí en realidad la hipótesis nula no se cumple, pero la rechazo no, o sea, en vez de 5%, 10, o sea, más veces, pero no mucho más, ¿o no? Que cuando es cierto. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, esto acá es lo que se conoce como el poder de la prueba. Es básicamente cuál es la hipótesis, la probabilidad, que diga, de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula no es cierta, o más bien dado la hipótesis alternativa, básicamente. ¿Tiene sentido eso? Esto es el poder. Así es la definición, es como matemática del poder. Regina, no sé si eso quedó. Sí, ya mejor, profe. Listo. Entonces, pues yo lo que quiero saber es, pues, básicamente, ¿no? Pues, ya tengo la definición de poder y entonces ahora voy a tratar de jugar un poco con todos estos conceptos. Entonces, voy a hacerlo primero cuando la unidad de tratamiento es la misma unidad de análisis. Entonces, básicamente, esto es como un experimento a nivel individual, como el de las vacunas, donde, digamos, yo llego y voy a vacunar a personas y los datos finales son a nivel persona, que podría ser diferente, y en realidad es diferente, de cómo, por ejemplo, se hizo el experimento de Progresa, porque el experimento de Progresa se hizo a nivel municipio. Entonces, unos municipios que fueron tratados, otros municipios que fueron de control, pero los datos que yo tengo no son del municipio, sino son de las personas que viven en el municipio. Entonces, eso es un experimento a nivel clúster. Entonces, primero, voy a hacerlo como si la unidad de tratamiento es la unidad de análisis. ¿Listo? Que sería el caso de las vacunas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues, bueno, aquí tengo unos ejemplos, pero eso es básicamente lo que vamos a... Pues, de las vacunas funciona muy bien. En ese caso, por
el álgebra que teníamos antes, yo básicamente tengo este beta gorro, que es el estimador de beta, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y recuerden que ese estimador en promedio le pega al valor verdadero, o sea, sin sesgado. Entonces, el promedio de beta gorro es beta. Listo. Y la varianza de beta gorro es esto de acá por el álgebra matricial que habíamos hecho hace como 2 clases, ¿no? Y yo sé que, bueno, saben que sigma cuadrado es básicamente la varianza del resultado que a mí me interesa, o sea, de Y. P es la proporción de unidades tratadas, que es lo que hemos hablado, y N es el número de observaciones. Ahora, yo sé por una variación del teorema del límite central, por acá lo tengo, que beta gorro se distribuye normal alrededor de beta, porque en promedio le pega al beta verdadero, y tiene varianza, pues la varianza de beta gorro, ¿sí o no? Sí. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo conmigo o no? Entonces, en general, pero eso no tiene por qué ser así, nosotros vamos a probar la hipótesis nula de que el programa o el tratamiento no tiene efecto. Pero realmente uno podría probar la hipótesis nula. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, la hipótesis nula puede ser que el efecto sea mayor que algo. O sea, quiero probar solamente si esto es más grande que algo que es básico. O sea, algo por el estilo. Y recuerden que el nivel de significancia es básicamente la probabilidad del error tipo 1. O sea, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, que es la que queremos que sea como 5% en general, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer más bien irse en lugar de la hipótesis nula, irse con una hipótesis mayor que Sí. No sería como una buena decisión, ¿no? Porque no sabes bien cuánto va a ser el efecto. Claro, pero todo depende un poco del contexto, porque entonces imagínate que, o sea, por decir algo, supongo que el status quo, pues bueno, cualquier vaina hoy en México funcionaría. Supongo que el status quo en México hasta hace 3 años era progreso de oportunidades, y eso fue reemplazado por las becas de Benito Juárez. Entonces, tal vez la pregunta que uno sería hacer no es, ¿las becas de Benito Juárez tienen un efecto positivo? O sea, ¿sí? Sino es, ¿las becas de Benito Juárez tienen un efecto mayor que el que tenía Progresa? Porque pues, si reemplacé una cosa con otra, espero es porque sea mejor, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, todo depende del punto de vista pues, de quién está hablando y quién está estudiando el programa. A ti de pronto no te interesa no que sea 0, sino que sea mayor que la alternativa. Claro, a veces la alternativa no es nada. O sea, el status quo, digamos, ese es como el ejemplo de la ivermectina. No se estaba haciendo nada, entonces pues quiero ver si ese efecto es positivo, porque pues la alternativa no es nada. Entonces como que depende un poco del contexto. En general, la mayoría de las cosas se hacen con hipótesis nula de no hay efecto. Pero de nuevo eso depende un poco de... Listo. Ok, entonces todo el mundo está de acuerdo con que beta gorro se distribuye normal, centrado en beta y con esa varianza, ¿no? Sí. Listo. Muchas veces uno normaliza el resultado, eso no tiene nada de raro, para que la varianza del resultado, o sea, sigma cuadrado, sea 1. Y entonces uno, en esos casos, si hace eso, la regresión es la misma, lo que pasa es que ahora el coeficiente beta no está en medio de unidades de Y, sino en unidades de desviación estándar de Y. Entonces, empiezo de esta manera. Yo, digamos, puedo tener esta regresión, alfa más beta de I más epsilon I, ¿no? Y entonces ahí, básicamente, si beta vale 0.5, lo que me dice es cuando el tratamiento es 1, Y aumenta en 0.5, cualquiera que sean las unidades de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo llego y cojo toda esta ecuación y la divido entre sigma, entonces básicamente aquí, cuando el tratamiento es 1, me dice en cuántas desviaciones estándar, ahora las unidades son desviaciones estándar, aumenta Y. Eso también está dividiendo así. Y en este caso la varianza de Y sobre sigma I sobre sigma pues va a ser 1, ¿están de acuerdo o no? Sí. Ahora, estas dos cosas pues yo puedo pasar de uno al otro fácilmente, multiplicando por sigma, sin ningún problema, ¿no? Simplemente es como se expresan las cosas. Entonces a veces simplemente es como para decir, bueno, yo quiero esperar las cosas en términos de desviaciones estándar de Y. Es como para normalizar y hablar todo el mismo lenguaje. Porque qué es muy grande y qué es muy pequeño, o sea, un efecto grande, un efecto pequeño, pues depende del contexto y, por ejemplo, las unidades de medición.
Entonces, si 0.5, no sé, si Y estuviera medido en pesos, pues sería nada. Pero si estuviera medido en millones de pesos, pues sería mucho. Entonces, como para no tener ese problema de medición, es como, vamos a normalizar todo por la varianza y decir, creció una desviación estándar, por ejemplo, o creció media desviación estándar. Entonces, como que le dice a uno, ¿cuánto me estoy moviendo en la distribución del resultado, o no? Sí. Y así no me toca preocupar las unidades. ¿Listo? Ok, entonces, si estamos en la hipótesis nula, o sea que no hay efecto, entonces a ver si están de acuerdo, la distribución de beta gorro debería ser esta, ¿no? Que es que está centrado en 0 y pues tiene una desviación estándar. Listo. Y yo rechazo siempre y cuando lo que me sucede es que yo caiga en el área gris, ¿o no? Sí. Porque estoy como en las colas, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si beta gorro, a mí me aparece, o sea, el verdadero valor de beta gorro me sale en las colas, yo rechazo la hipótesis nula. Listo. Ahora supongamos, por un momento, ahora supongamos por un momento que el verdadero valor de beta es 0.1. ¿Listo? Entonces, a ver, lo debería hacer con uno más acá. Es que no se ve. Lo va a hacer con 0.1, pero va a tener 100 observaciones y la mitad de ellas van a estar asignadas al control. ¿Listo? Entonces, aquí tengo la misma distribución que tenía antes. Esta es la que es bajo la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, esto es bajo la hipótesis nula. ¿Están de acuerdo? Y yo rechazaba cuando estaba a la derecha de estos valores, ¿o no? Que era el área gris que aparecía ahí. ¿Ahí están de acuerdo todos conmigo? Sí. Ahora, bajo la hipótesis alternativa de que beta es en realidad 0.5, o sea, bajo ese proceso de generación de datos, realmente yo obtengo una distribución que está centrada no en 0, sino en 0.1. ¿Están de acuerdo o no? Porque beta, de nuevo, bajo ahí se distribuiría normal, 0.1 y pues la varianza de beta, ¿no? Sí. Ok, y entonces en esos casos yo rechazo siempre que el beta gorro caiga, digamos, o a la izquierda de este valor o a la derecha de este. Pero ahora la probabilidad de que yo rechace es el área que está en azul, no el área que está en gris, ¿o no? ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Pero ¿por qué es más grande aquí? O sea, bueno, Es más grande o sea, originalmente, vamos a ver, tengo el área gris, ¿sí o no? Ahí es cuando rechazo. Eso es bajo la hipótesis nula. Ahora, si el verdadero valor de beta es más grande, entonces lo que pasa es que la distribución se corre a la derecha, en la vida real. Pero, de nuevo, yo cuando rechazo es como si estuviera asumiendo que el proceso de generación de datos viniera de la hipótesis nula. Entonces yo rechazo siempre que esté a la derecha, pues digamos, o a la izquierda o a la derecha de las líneas rojas, ¿o no? Como la distribución, si la hipótesis alternativa es verdadera, o sea, beta realmente 0.5, está corrido a la derecha, entonces la probabilidad de que yo rechace es más grande. sí, claro. Es toda esta área, pues más esta chiquita acá. Bueno, la de la izquierda sí. Es más chiquita, pero en realidad, pues si sumas las dos, aquí lo tengo, vas a rechazar con probabilidad 7.22%. Esa es la suma. Que es más que la que es más que el 5%. Ahora, si en realidad, digámoslo yo, aumento el número de observaciones, o sea, ahora 1000, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la varianza se va a achicar, ¿no? Porque recuerden que la varianza de beta gorro era sigma cuadrado, n, p por 1 menos p. Entonces, a medida que n es más grande, la varianza se achica, ¿no? Entonces, aquí tengo básicamente el mismo dibujo, pero estos son, digamos, los valores sobre los cuales rechazo. Ahora la probabilidad de rechazar es mucho más grande cuando el verdadero valor de beta es 0.1, ¿no? Es 35%. Ahora, si el verdadero valor de beta es 0.2, no 0.1, pues ahora la distribución está corrida acá, en 0.2, y entonces ahora rechazo con probabilidad del 88.5%. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es para que vean que hay como una relación entre cuál es el verdadero efecto, cuál es el tamaño de la muestra, y pues intuitivamente también va a depender de P, ¿no? Porque la varianza de beta gorro es sigma cuadrado n p por 1 menos p. Entonces, el p también aparece acá en el denominador, ¿no?
¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Ahora, si beta 0.3, pues le dice uno más, entonces ahora la probabilidad de rechazar es 99.73%, o sea, básicamente rechazo 100. Listo. Entonces, todas estas cantidades están relacionadas. ¿Cómo están relacionadas con esta fórmula? La fórmula está en todos los libros estadísticos, se puede derivar, no es muy complicado, pero requiere como bastante conocimiento de cómo funciona la función de densidad normal, entonces simplemente no voy a hacerlo sufrir por eso. Pero básicamente dice lo siguiente. Para alcanzar un poder de K, o sea, donde K es un porcentaje, digamos, 80%, 90%, ustedes quieran, ¿listo? Entonces tiene que ser que beta es mayor que la inversa a la normal en alfa de la T, pues, porque realmente recuerden que el T estadístico, pero es casi igual que la normal, la inversa a la normal en alfa medios más la inversa a la normal en 1 menos K multiplicado por la varianza de beta gordo. ¿Listo? Y esto sale básicamente de esto que estamos haciendo acá. O sea, estos dibujos que hicimos acá, pero poniéndole fórmulas en vez de, digamos, lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar cómo se ve esto en la vida real. Entonces, o más bien, entonces listo. Para alcanzar un poder de K, o sea, para que la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula sea de K%, yo necesito que el verdadero valor de beta sea mayor que esto acá. Donde esto acá es la inversa a la normal en alfa medios más la inversa a la normal en 1 menos el poder multiplicado por la varianza del estimador. Y recuerden que la varianza del estimador, en este caso, era sigma cuadrado n p 1 menos p, la raíz de esto, ¿no? Porque es la desviación estándar, no la varianza. Prof, ese mayor es, o sea, si fuera negativa la beta, realmente, y nosotros queremos ver cero, ¿es como en valor absoluto? Sí, es como un valor que debes pensar así. Sí, no hay ningún problema. Entonces, de nuevo, para alcanzar ese poder, yo tengo que el beta verdadero sea esto. Entonces uno puede preguntarse la cosa de una manera diferente. Es, fijemos el poder, digamos que el poder es 80%, entonces ¿cuál es el mínimo valor de beta que yo puedo detectar? Entonces eso se conoce como el mínimo efecto detectable. Entonces básicamente es el mínimo efecto que yo puedo detectar para un valor de K. Entonces básicamente es, digamos, si yo fijo beta, es esto de acá. Es como que encuentro cuál es la igualdad de esto. ¿Cuál es el beta que hace que esto se cumpla igualito? Y eso se conoce como el mínimo efecto detectable. Entonces acá lo que hice fue, este es el beta de nuevo, o el beta gorro, mejor dicho. Bueno, el beta porque es el verdadero. Acá tengo lo mismo que tenía antes, que es la inversa a la normal en alfa medios, más la inversa a la normal en 1 menos K. Y esto de acá, recuerden que es sigma de beta gorro. Sí. Creo que hay algunas dudas en el... ¿Preguntas? ¿Sí? No sé, nadie tiene la mano. Creo que... ¿Qué pasó? ¿Se arrepintieron? Alcé mi mano, pero sí, contestó la duda, entonces ya quedó. Está bien, listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Uno normalmente tiene esa fórmula, literal, y llega y dice, bueno, estos son como parámetros que dependen mucho de la situación. Uno normalmente llega y dice, bueno, voy a poner que el poder sea 80 o 90%. 0.8, 0.9. ¿Listo? Uno puede llegar y decir que el nivel de significancia es 5 o 1%. Ahorita vamos a, o 10% o 1%. Ahorita vamos a ver qué son todos estos valores, ¿no? Recordar qué es. De nuevo, uno puede simplemente o calcular la varianza si tiene unos datos o simplemente la normaliza y expresa todo en términos de la varianza del resultado. Y pues recuerden que n es el número de observaciones en el estudio y p es la unidad, es la fracción de unidades que están asignadas al tratamiento. Entonces, yo tengo control, a ver si están de acuerdo conmigo, sobre n y sobre p. Es lo único que yo como persona que diseña un experimento tengo control sobre. El resto de cosas yo no tengo control. Sigma cuadrado es cuál es la varianza del resultado, eso es lo que es. Yo eso no lo puedo alterar. Y estos de acá, pues son parámetros que dependen de la situación. ¿En qué sentido? Entonces, recuerden que alfa básicamente es la probabilidad de que cuando no hay efecto, yo te esté diciendo que hay efecto. Entonces, como la probabilidad de yo equivocarme y decir si hay efecto cuando en realidad no hay. Entonces,
Pues si yo quiero que sea 5%, 10% o 1% o un número más pequeño, depende del contexto. Hay veces en las que realmente no me quiero equivocar. Y hay veces en las que equivocarme no es tan grave. Entonces, de nuevo, es muy diferente si estoy hablando de unas vacunas que pueden cambiar el destino de la humanidad, o si estoy hablando de, pues no sé, cuál es el efecto de las tutorías que hacen los de servicio social en el ITAM. Es como que si me equivoco no es tan grave. O sea, no sé. Entonces, como que cuánto es alfa depende de cuál, ¿no? Qué tan grave es equivocar. Y K, recuerden que es la probabilidad de decir que hay efecto cuando sí lo hay, ¿no? Porque la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula no es verdadera. Entonces yo quiero que este número sea muy grande, ¿o no? Porque lo peor que me podría pasar a mí, en términos, o sea, algo muy malo que puede pasar es, imagínense que ustedes hacen un experimento, ¿listo? Y lo hacen en una muestra muy pequeña. Y entonces al final les da que no hay efecto, no es significativo. Pero tenían un poder tan pequeño, o sea, no sé, 30% o 20%, que no saben si es que verdaderamente no hay efecto, o que como tienen una probabilidad tan pequeña de detectar un efecto, pues de pronto no lo entienden. O sea, si hay un efecto en la vida real, la hipótesis nula no es cierta, pero ustedes pues, tienen una probabilidad muy baja de rechazar la hipótesis nula, aún en ese caso. No le acaso hacerlo, ¿no? Entonces ni da caso hacer el experimento porque te gastaste mucho esfuerzo y pues no llevó a nada. ¿Sí? Judith, tienes una pregunta. Sí, o sea, si yo solo puedo mover el tamaño de la muestra y puedo mover la proporción, pero ¿qué pasa si es que, o sea, entiendo que esto lo tengo que definir antes, como cuánta gente voy a meter en una intervención o un programa para poder llegar a un nivel de poder y de poder detectar estos efectos, pero los outcomes yo no los sé de antemano, eso no haría que esté calculando un poco mal mi tamaño de muestra y mi proporción. No, o sea, pues, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Tú llegas y, por ejemplo, tienes datos, no sé, hablemos de que una intervención, bueno, sobre el COVID o sobre la educación. Entonces, tú igual tienes datos como del grupo de control en el sentido de, pues, la gente que no sigue el programa, porque eso ha estado pasando. Pues normalmente. Entonces, digamos, si es algo educativo, pues tú tienes, no sé, los puntajes en las pruebas, pues acá me llaman enlace o planea, como censales que hacen, y sabes cómo le fue a los estudiantes en el status quo. Y si es el COVID, pues sabes la probabilidad de la gente que está hospitalizada hoy día después de que le dio la infección. Esos datos los tienes. Entonces tú ahí, con eso, puedes calcular cuál es la varianza del resultado. O sea, cuál es la varianza de los puntajes o cuál es la varianza de la probabilidad de ser hospitalizado si te dio COVID. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sigma cuadrado. ¿Tiene sentido eso? Judith, no sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? O no sé si lo podría explicar de nuevo porque no me quedó claro. Es como que tengo un pequeño resultado previo y ya sé cómo va a salir o algo así. Y de Claro, o acuerdo a sea, eso define. no es que tú sabes cómo va a salir, porque esta es la varianza de Y. Entonces, pero tú sabes cuánto es la varianza de Y, digamos, bajo, entre comillas, bajo el control, normalmente. Porque pues el mundo ha estado sucediendo bajo el control un tiempo, y normalmente hay datos de eso. Entonces tú sabes, por ejemplo, cuál es la varianza de la probabilidad de que estás hospitalizado si te dio COVID, pues si eso lo ha estado recogiendo el Ministerio de Salud. O cuál es la varianza de los puntajes en la prueba estandarizada, porque eso lo ha estado recogiendo el Ministerio de Educación. Entonces uno sabe cuál es la varianza del resultado en el control. Y hay un supuesto ahí que está como detrás de todo esto escondido, y es que la varianza del control es la misma que la varianza del tratamiento. Que no tiene por qué ser así, pero es un supuesto que está como ahí metido atrás. Ya, claro. Y esto depende de que ya previamente verifiqué que de acuerdo a algunas variables sean comparables los grupos de tratamiento y los grupos de control. No, pues sí, eso en realidad es más difícil de probar, entonces uno normalmente tiene fe en que eso va a ser así. O sea, que la varianza va a ser la misma. No van a ser los mismos, pues la idea es que el tratamiento tenga un efecto. Pero vamos a suponer que el efecto básicamente mueve la distribución, pero la varianza es la misma. Y eso es un supuesto. No tiene por qué ser así. Es un supuesto para hacer estos cálculos de poder. Mínimos cuadrados ordinarios no depende de su supuesto, pero para hacer los cálculos de poder vamos a suponer que eso es verdad. Ah, ok. Ya, ese supuesto viene de la aleatorización, ¿no? Dado que aleatorizo, asumo que son como No, parecidos. no. Es una gran pregunta, pero no viene de ahí. ¿Por qué no viene de ahí?
Porque el supuesto de atenuación básicamente te dice que los resultados potenciales son comparables entre tratamiento y control. O sea, el Y0 es en promedio el mismo entre tratamiento y control, y el Y1 en promedio es el mismo, ¿no? Pero tú realmente estás moviendo a la gente de Y0 a Y1 con el tratamiento, y puede que la varianza de esas cosas sea diferente. Nunca hemos hablado de las varianzas, pero aquí escondido en estos cálculos está el supuesto de que las varianzas de Y0 y Y1 son las mismas. ¿Tiene sentido eso? No sé si eso confundió. Estas varianzas de Y0 y Y1 es como la varianza del outcome sin el tratamiento y la varianza del outcome con tratamiento deberían ser iguales, parecidas. Exacto. Sí, exacto. Como que el supuesto acá atrás es básicamente este. Es que esto es lo mismo que esto. O sea, el supuesto que estoy usando para estos cálculos de poder. Pero ese supuesto no se requiere ni para mínimos cuadrados, ni para causalidad, ni nada de eso. O sea, no está en un confounded, ni nada de lo que vamos a hablar. Pero para hacer los cálculos de poder, este es el supuesto. O sea, tú igual vas a tener un resultado causal y todo si haces mínimos cuadrados ordinarios y ese supuesto no se cumple. Pero para hacer estos cálculos, esta fórmula que está acá, depende de este supuesto que está como escondido atrás en los cálculos. Eso podría provenir. No, dale. Sí, es que ese supuesto me suena como un poco fuerte, porque es como decir que yo le pongo un tratamiento y eso no va a alterar cómo Completamente de se acuerdo. distribuyen Porque, ¿qué los puede pasar? resultados. O sea, imagínatelo en una educación. Uno se podría decir, bueno, el tratamiento no solamente mejora los puntajes de los estudiantes, sino que además hace que, digamos, entre el gap entre el que más sabe y el menos sabe en un salón sea chiquita. O sea, baja la varianza. Claro, es un supuesto fuerte. Pero de nuevo, recuerden que este es un supuesto antes para los cálculos de poder. No es un supuesto que vamos a utilizar para inferir causalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si no impongo ese supuesto, se puede, pero la fórmula que da es una fórmula muy complicada. Entonces, es un supuesto que uno suele hacer para los cálculos de poder. Y honestamente, al menos de que tú creas que el efecto del tratamiento, o sea, digamos, una de las cosas más importantes que hace es cambiar la varianza, no va a afectar mucho los cálculos, o sea, como en la práctica. Porque la fórmula se ve mucho más complicada, pero los resultados van a dar más o menos lo mismo. ¿Tiene sentido eso? Ya me quedo, Sí. ya me quedó claro. ¿Y tú tenías una pregunta? Sí, o sea, digamos, se podría tener datos con la misma varianza con pruebas de balanceo, ¿no? Cosas de ese Sí. tipo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente tú quieres hacer los cálculos de poder antes de arrancar el experimento. Entonces, antes de arrancar el experimento, pues no tienes la varianza de Y1. Entonces, como que no puedes saber ex ante. O sea, ex post puedes saber si la varianza es la misma, pero de nuevo, este supuesto antes como para esta fórmula, que no hace antes, no para que haya causalidad. Entonces, como que no, pues digamos, no va a ser como tan importante. Ya ex post. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué esto es súper importante? Entonces, recuerden cuál es el kappa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula no es cierta, o sea, cuando hubo un efecto de verdad. Entonces, ustedes quieren que este número sea grande, de nuevo, porque ustedes, como el peor de los mundos, es llegar y decir, no, pues yo encuentro que el betagorro, por decir algo, es 0.3, y digamos que 0.3 en el contexto es grande, ¿no? Digamos que es 30%, 30 puntos porcentuales, y eso es grande. Pero no pueden rechazar la hipótesis nula. O sea, el error estándar también les da muy grande. Digamos que les dio un efecto de 0.3 y el error estándar es 0.3. Entonces, no pueden usar la hipótesis nula. Y entonces, es como es de los peores mundos para estar porque es como, pucha, ¿será que hay un efecto? ¿Será que no? Y lo que pasa es que de pronto su kappa era 0.2 o 0.3 y entonces, pues de pronto están viviendo en ese 70% en las veces que aun cuando la hipótesis nula no es cierta, no la pueden rechazar. Entonces hicieron todo un experimento, gastaron mucho esfuerzo, mucho dinero recogiendo datos, digamos un poco para nada. Entonces uno quiere al mismo tiempo maximizar el kappa y minimizar el alfa, ¿o no? Pero yo no entiendo por qué no están como esos dos. La probabilidad de rechazar H0 dado HA, ¿no? Dado la Sí. hipótesis. No, uno rechazar, a ver, bueno, sí, eso es kappa, ¿o no? Sí. Exacto. Y alfa es rechazar H0 dado que H0 es verdad. Ajá, exacto. Y medio estimar en probabilidad, pero esos dos deberían de sumar uno. No, a ver, No es distinto. a ver, uno es la probabilidad de rechazar, o sea, rechazar H0, lo voy a llamar rechazar, ¿listo? Sí. Dado que H0 es verdadero, Ese es alfa. alfa. Sí. ¿sí o no? Sí. Y el otro es la probabilidad de rechazar
dado, H. pues sí, o sí, digamos, dado HA. Eso no tiene que sumar 1. Los que tienen que sumar 1 es la probabilidad de no rechazar, dado H0, más la probabilidad de rechazar, dado H0. Eso tiene que ser 1. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Listo. Gracias. Entonces, pero entonces ahí, ustedes están viendo, si hay una tensión, es como, por un lado quiero que alfa sea muy chiquito y por otro lado quiero que kappa sea muy grande. Entonces, si ustedes lo piensan en estas gráficas que yo hacía antes, que era la probabilidad de rechazar la hipótesis de nulación. Y acá está beta. Entonces, lo que yo quiero es que cuando beta vale 0, esto sea alfa, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, es porque hice mal el álgebra. O estoy estimando mal los errores estándar o algo por el estilo. Y lo que yo quisiera es que apenas me paso al sector positivo, o sea, esto podría también tener un eje en la izquierda, ¿no? Pero digamos, apenas beta ya no es 0, lo que yo quisiera es que esto llegara lo más rápido posible a 100%. Sí. Pero en la vida real, pues no hay nada porque diga que esto puede ser así, esto podría ir subiendo muy lento. O podría subir muy rápido. ¿Están de acuerdo o no? Sí. En realidad sube, pues digamos, siguiendo esta fórmula de acá, tiene que ver con esto de acá, y entonces va subiendo como un poco como las que vimos antes. Como la de la normal. Como la que vimos antes. O sea, esta de acá, esta era una para un experimento que habíamos hecho en la clase. A ver, ¿dónde está? Era esta curva de poder, ¿qué se me hizo? Era esta azul, ¿no? Ajá. Entonces va subiendo y eventualmente va a llegar a 100%, pero ya cuando el verdadero valor de beta para estos parámetros era mayor que 1. Ahora, si uno es grande o pequeño, de nuevo, depende del contexto. Claro. Entonces, pues las curvas de poder en realidad se ven en general así. Pero entonces, dados los supuestos, entonces, pues no sé, digamos, depende de qué tan amante al riesgo, digamos, es uno. Uno pone cuánto es alfa y cuánto es kappa. Porque alfa es un riesgo, es el riesgo de decir que un efecto cuando no hay, y kappa es otro riesgo, ¿no? Es el efecto de que si hay un efecto en la vida real y yo diga que no. Entonces, los economistas tratamos de que siempre, o sea, bueno, en general, nos enfocamos mucho en primero en alfa. O sea, queremos que alfa sea muy pequeño. Y una vez fijamos alfa, queremos maximizar kappa. ¿Listo? Y es porque, pues en general, no queremos decirle a un gobierno, oye, sí funciona el programa cuando no funciona la vida real. O vacuna a todo el mundo cuando no vacuna, o da libre permitir a todo el mundo cuando no. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero queremos que si haya, pues sí, entonces queremos maximizar kappa. Entonces, ustedes fijan alfa y kappa y no hay una manera adecuada de fijar esto en todos los contextos, les digo, depende del contexto, pero en general uno llega y dice alfa o es lo que ustedes ya saben, o 0.01, o 0.05, o 0.1, o sea, 1, 5 o 10%. Y kappa se suele fijar 80 o 90%, o sea, quiero equivocarme solamente el 20 y el 10% de las veces. De nuevo, ahí depende qué tan altos son 1. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, yo puse kappa 90%, porque era mi tesis de doctorado, no me quería equivocar si en realidad sí funcionaba. Pero eso depende, de nuevo. Entonces, ahí yo controlo N y P. ¿Listo? Y entonces, lo que tengo es el efecto mínimo que yo puedo detectar. Una vez ustedes ya tienen fijo alfa y kappa, les dice cuál es el efecto mínimo que pueden detectar dado un nivel de significancia alfa, dado un poder kappa, dado un tamaño de la muestra y dado qué proporciones de tamaño de la muestra van a asignar al tratamiento. Y eso les dice cuál es el mínimo efecto que ustedes van a poder detectar con ese experimento. Entonces, vamos al contexto de las vacunas. Supongan que ustedes fijan alfa, no sé, 0.01%. 0.01, o sea, 1%. Kappa, 90%, por decir algo. Y entonces van a tener la pregunta de, bueno, pues, ¿cuánta gente reclutar? Entonces, ustedes pueden ir metiendo, o sea, esto en una fórmula. Dice, ¿qué pasa si yo recluto 10.000 personas? Y 5.000 van al tratamiento y 5.000 al control. ¿Cuánto es el efecto mínimo que puedo detectar del efecto de la vacuna? No sé, es que reduce la hospitalización, o sea, el efecto mínimo, en 50 puntos porcentuales. Uy, no, eso es muy grande. Necesito como poder detectar cosas más pequeñas, ¿o no? Claro. Porque la vacuna de pronto no es tan efectiva, es efectiva por lo tanto. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa si lo hago no con 10.000, sino con 100.000? Entonces, el efecto mínimo detectable ahí de pronto les da más pequeño. No, seguro les da más pequeño. Entonces, lo que la pregunta es, ¿cuál es el tamaño de la muestra que los da con un efecto mínimo detectable que ustedes se sientan cómodos?
Ajá, Y de nuevo, eso depende del contexto. claro. Entonces, pues, porque de pronto llega y dice, no, bueno, digamos, si hay un efecto mínimo detectable que es muy pequeño, no sé, reduce, o por decir algo, aumenta o reduce la tasa de analfabetismo en 0.01%, pues es un programa que ni siquiera me importa estudiar casi. ¿Sí? Entonces, como que usted, pero si lo reducen, no sé, en 10 puntos porcentuales, pues es un programa que me interesa, entonces quiero que mi efecto mínimo detectable sea, pues, como de 10%. Bueno, estilo, no sé, eso depende del contexto. ¿Sí tiene sentido eso o no? Sí. O sea, que casi que puedes hacer un costo-beneficio ahí de... Sí, es como un poco como, vale la pena ni siquiera saber si este programa funciona o no. Claro. O sea, si el efecto es tan pequeño que ni vale la pena estudiarlo casi, Ujú. entonces tú de pronto necesitas un experimento muy grande, porque necesitas que el efecto mínimo detectable sea muy pequeño, pero de pronto ya es tan pequeño que dices, no, pues ni para qué me gasto la plata Claro, estudiando. estudiando esto, ¿no? Creo que había preguntas por... Perdón, preguntas. Sabía levantar la mano, pero... Sí. Otra vez yo tenía mi mano levantada, pero está en una racha de contestar mis preguntas antes de que pueda formularlas. Bueno, vamos a suponer que eso es bueno. Entonces, yo, por ejemplo, acá hice una gráfica muy sencilla, metiendo literalmente los parámetros en la fórmula que está acá arriba, la de efecto mínimo detectable y eso, Ujú. que le dice a uno, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, en la otra fórmula, ¿cuál es la probabilidad de que sale hipótesis nula si n es 100 y si n es 1000 para diferentes valores de beta? Entonces, de nuevo, si beta es 0, esto es 5%, ¿o no? O debería ser 5%, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, ¿qué pasa a medida que beta va variando? Entonces me dice cuál es la probabilidad de que salga hipótesis nula. Entonces, eventualmente, cuando tengo 1000 observaciones, llego a 100%. O sea, todas las veces estoy realizando la hipótesis nula cuando esta no es cierta. Pero hay como una periodo en la mitad en la que no es verdad. Y si n es 100, pues esto como que crece mucho más lento, ¿o no? Entonces aquí es que se ve que más observaciones me permiten tener un mayor poder, ¿o no? O sea, una mayor probabilidad de que salga hipótesis nula si tengo más observaciones. ¿Tiene sentido eso o no? Total. Listo. También podría graficar cómo varía el efecto mínimo detectable a medida que yo aumento el tamaño de la muestra. De nuevo, esto simplemente cogiendo esta fórmula, metiendo alfa igual a 5%, pero pues puede ser cualquier otro número, kappa igual a 80%, 90%, como por lo utilicé, y pues asumí que sigma era 1 y p era un medio, o sea, sigma la mitad totalmente y la mitad de control. Entonces, en ese caso, tengo el efecto mínimo detectable. Entonces me dice, por ejemplo, cuando tengo 200 observaciones, el efecto mínimo detectable es 0.1. Y cuando tengo 1000, el efecto mínimo que puedo detectar, pues no sé, es como 0. No sé qué será eso, 7, 8, algo por el estilo. Y aquí pueden ver que esto, por lo que tiene una raíz cuadrada esa fórmula, pues va cayendo en raíz cuadrada. Entonces, por eso es que les decía, claro, siempre más observaciones, pues más pequeño el efecto mínimo detectable que pueden detectar, ¿no? Detectarlos, es redundante. Pero, pues, hay como ganancias, o sea, como dirían los economistas, hay rendimientos marginales decrecientes, ¿o no? A traer más y más observaciones al experimento, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el tamaño de muestra adecuado? De nuevo, depende de cuál es el efecto mínimo detectable que ustedes consideren es apropiado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo concreto. La Organización Mundial de la Salud dice, una vacuna es efectiva si reduce la probabilidad de enfermarse en 60%. Esa es la definición de una vacuna efectiva según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues ustedes, si son el científico, el estadístico de Pfizer, pues tienen que decir cuánto es el efecto, o sea, el tamaño de la muestra, para que el efecto mínimo detectable sea 60%. ¿Tiene sentido eso o no? Total. Y probablemente pues un poquito más a la derecha, por si acaso. Listo. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ahora sí, hermano. Ahora sí, hermano. ¿Sí? ¿Listo? Dale. Sí. Yo quería hacer, o sea, si estoy Sí. entendiendo, como esto es totalmente arbitrario, digamos que al final esto del efecto mínimo detectable, no sé, si soy un científico social o lo que sea, va a depender del gobierno, del que me dé la plata, de decir, oye, quiero que me, si soy la OMS, quiero que apruebo tu vacuna solo si detectas un efecto mínimo detectable del 60% y ya con eso hago el resto de las cosas, por ejemplo.
O sea, no, es un poco como al revés. Digamos, lo que suele pasar es que tú llegas y dices, o por limitaciones, bien sea políticas o de dinero, te dicen, tú puedes hacer el experimento, no sé, en 1000 personas. O sea, lo que suele suceder es más eso. Primero te dicen cuántas personas puedes hacer el experimento, o tú determinas en cuántas personas puedes hacer el experimento, y entonces a partir de eso calculas el efecto mínimo detectable. Entonces tú decides si ese efecto es lo suficientemente grande para que valga la pena hacer el experimento o no. Entonces va a lo que decía, supongo que a ti te dicen, tú puedes hacer un experimento de Progresa, o de las becas de Benito Juárez, en 1000 personas. Y tú llegas y dices, bueno, el efecto mínimo detectable que yo puedo encontrar es que eso va a aumentar la tasa de graduarse de la primaria o de la secundaria en un punto porcentual. Tú tienes que decidir si ese efecto mínimo es lo suficientemente grande para que valga la pena hacer el experimento. O sea, de pronto un punto porcentual puede ser un efecto muy grande, ¿no? De reducir la tasa o de aumentar la tasa de graduación de la escuela primaria. Pero si tú estás en 99%, digamos, de tasa de graduación y el efecto mínimo es 1%, pues, no sé, de pronto no vale la pena, no estoy seguro, eso depende un poco del contexto, ¿no? ¿Sí tiene sentido eso? Sí, o sea, en la vida real uno lo dice en las limitaciones económicas y luego calcula el mínimo efecto detectable, ¿no? Y dice, O sea, en pues las vale la ciencias pena. sociales normalmente es así, pero Ok. pues digamos, si trabajaras en una farmacéutica, sí suele ser al revés. Es como, bueno, yo necesito probar que esta droga, mínimo, no sé, reduce la tasa de contagio o la tasa de mortalidad en tanto. Entonces dime tú, estadístico, que te contrató la empresa farmacéutica, cuántas unidades, o sea, cuántas personas tengo que traer al experimento para poder demostrar que funciona, si efectivamente funciona. Entonces, los científicos sociales normalmente estamos más, primero nos dicen cuántas unidades son y yo calculo el efecto mínimo detectable, pero hay situaciones en las que puede suceder al revés. Las vacunas es uno de esos. Vale, perfecto. Bueno, incluso en el taller, ¿no? Que dices que la muestra tiene que ser como 200, ¿no? Para el primer Y experimento, eso tal cual. es lo más normal, es que te dicen, bueno, puedes ser un piloto en 200 escuelas, o pues en X unidades, y entonces tú tienes que determinar si ese piloto vale la pena hacerlo. De pronto ni vale la pena arrancar. Eso pasa mucho, o sea, en la vida real pasa mucho cuando tú empiezas ¿qué suele pasar? Que llega una ONG o alguien y dice, yo quisiera evaluar mi programa. Entonces hace una reunión y tú dices, bueno, y entonces tú empiezas a decir, uy, pero necesitamos mínimo, no sé, tantas unidades. Y te dicen, no, güey, yo ni siquiera, o sea, mi programa es de 5 unidades, tú necesitas 500. O sea, bueno, pues, o sea, estadísticamente no se puede hablar. Hablamos otro día, pues básicamente. Y eso pasa mucho. No sé si eso tiene sentido. Desgraciadamente sí tiene sentido. Gracias, profesor. Sí, desgraciadamente es una buena manera de ponerlo. ¿Alguna pregunta? Judith, ¿tú tienes pregunta? O... Sí, no, lo que pasa es que mi manito se quedó, no la puedo bajar. Ok. Pero igual me entró una curiosidad, profesor, sobre esto. O sea, básicamente el efecto mínimo detectable es más criterio del policymaker, ¿no? Para saber si es que lo acepta, le parece muy bajito, dada una restricción, por ejemplo, del número de personas. O podría, si quisiera mejorar esto, tendría que estar dispuesto a sacrificar, a gastar más para conseguir mayor cantidad de personas o algo así. Exactamente, sí, tal cual. Entonces, sí está un poco criterio de uno, pues, que es lo que les decía, es casi que uno se puede hacer la pregunta del efecto mínimo detectable desde el punto de vista de ¿vale la pena hacer el experimento o no? Ahora, yo todo esto lo estoy diciendo en términos de vale la pena hacer el experimento, pero supongan que por alguna razón ustedes encuentran una base de datos y van a hacer una regresión, ¿listo? Donde pues van a estudiar el efecto del tratamiento en algo. Y tienen la base de datos desde ya, sentada en su computador, no tienen que hacer el experimento. Casi que uno también se puede hacer esa pregunta con esos datos. ¿Vale la pena correr la regresión sabiendo que la probabilidad de que yo detecte un efecto es muy bajita? Un efecto más grande que, no sé, 0.2, donde 0.2 es, pues, ya es un efecto pequeño. O sea, no sé si tiene sentido eso. O sea, se la fue preguntar para su tesis. Como, ya tengo la base de datos, ya tengo todo listo para correr la regresión,
y de pronto no encontré un efecto. Encontré que beta es 1000, donde 1000 es grande, y un error estándar de 1000. Puede que haya un efecto en la vida real, pero simplemente por el n de su muestra, el efecto mínimo detectable es mucho más grande. Claro. Entonces, como que puede que haya un efecto, pero ustedes no lo están detectando, simplemente porque el poder es muy pequeño. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí, gracias. Ok. Entonces aquí, pues esas son las preguntas que yo les estaba diciendo. Como, ¿cuál es el tamaño del tratamiento tal que es más pequeño que ya ni vale la pena implementar el programa? Pues ni para que haga un experimento, sí. ¿No? Pues como que ya no vale la pena. Y, de nuevo, el peor de los mundos es que tienen un tamaño de muestra tan pequeño que tienen efectos insignificativos que de pronto se importan, o sea, de pronto tienen un efecto, que es el que les digo, ¿no? Tienen un error estándar muy grande, básicamente. Entonces tienen un beta, pues un beta económicamente significativo, o sea, un beta gordo, pero tienen un error estándar tan grande que no pueden decir que es diferente de cero, y entonces es como el peor de los mundos porque es como, de pronto hay un efecto, pero, y es económicamente significativo, pero pues no estoy seguro porque el error estándar es muy grande. Prof, ¿cómo dijo que íbamos a saber si sigma cuadrada, si todavía no? Porque normalmente uno tiene datos de la población desde antes. Perfecto. O sea, normalmente, en la mayoría de situaciones. Hay unas pocas situaciones en las que no, pero en la mayoría de situaciones uno tiene datos, sabe cosas de la población. O sea, alguien tiene encuestas que hizo el INEGI o pues la autoridad estadística que tiene algún dato sobre lo que yo quiero estudiar. O sea, digamos, si es algo como sobre desempleo, pues yo sé cuál es la tasa de desempleo en México. Claro, ok, Porque perfecto. el INEGI o algo por el estilo. Sería el lleno. Y sé cuál es la varianza de la tasa de desempleo. Perfecto. Eso es lo más normal. Hay muy pocas situaciones en las que uno no sabe nada de la población que estudia, pero sí hay. Y entonces ahí es cosa dividir. Listo. Ahora, entonces, también está la situación en las cuales el tratamiento está administrado a un clúster de unidades. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hablado, como el de Progresa, se trata a todos los individuos de un municipio y los datos vienen a nivel individual. O sea, yo tengo datos de los individuos. O trato a todos los estudiantes de una escuela y tengo datos a nivel estudiante, que es como el taller, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, en esos casos, intuitivamente, que es lo que habíamos hablado antes, parte del poder está viniendo del número de individuos en el estudio y parte del número de clústeres, o sea, unidades. ¿Por qué? Porque las unidades dentro de un mismo clúster están correlacionadas. Entonces, no aportan la misma información dos unidades dentro del mismo clúster que dos unidades de clústeres diferentes, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, y esto es una fórmula que uno puede hacer al gramatizar para deducirla, pero básicamente, en este caso, como el que hicimos, las simulaciones que hicimos, pues yo tengo un resultado que tiene un tratamiento, ¿no? Que depende de la unidad, y este depende del clúster, donde J marca el clúster. Y marca la unidad. Yo tengo unidades dentro del clúster, ¿no? Entonces, este Y y J básicamente me dice la unidad I dentro del clúster J. El tratamiento es a nivel clúster, entonces por eso es que depende de J, no de I. Y hay un shock a nivel clúster y un shock a nivel individual. ¿Listo? Sí. Entonces, en ese caso, básicamente, la varianza de beta gorro es la siguiente. Donde esos números que son, N es el número de unidades dentro de cada clúster. ¿Listo? Tau es la varianza del error a nivel del clúster. Sigma cuadrado es la varianza del error individual, y eso lo tengo que dividir entre P por 1 menos P por NJ, donde NJ es como el N grande, porque es el número de unidades dentro de cada clúster por el número de clústeres. Entonces, como el N total del experimento. Uno esto normalmente lo expresa de otra manera. Uno crea algo que se llama el intra-cluster correlation, o la correlación dentro de un clúster, que básicamente es la razón entre tau cuadrado sobre tau cuadrado más sigma. Entonces básicamente me dice qué proporción de la varianza total se debe a los choques agregados dentro del clúster, ¿no? Porque tau cuadrado es la varianza del choque como del clúster, ¿no? De los errores correlacionados a nivel clúster. ¿Están de acuerdo o no? Entonces me dice qué proporción de la varianza total es tau cuadrado más sigma cuadrado, depende de los choques del clúster. Entonces, si este número es 1, básicamente me dice todas las unidades del clúster tienen, o sea, no hay como choques individuales. Todas las unidades del clúster son idénticas.
en términos estadísticos. En cambio, si este número es 0, me dice tau cuadrado 0, o sea, este choque a nivel clúster no importa, y todo lo que importa son los choques individuales, ¿o no? Entonces, entre más grande sea este número, me dice, básicamente, unidades dentro de un mismo clúster son muy parecidas, y agregan menos información, digamos. Y entonces este número más parecido sea 0, me dice, no, en realidad esos choques como agregados no son muy importantes, lo que importa son los choques individuales, entonces 2 unidades dentro de un mismo clúster sí agregan mucha información. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. No hay manera de saber cuando veamos residuales de estos clusters que pertenece a el error, pues a la Sí. parte del clúster y a la parte de individual, ¿sí? No, sí hay. Entonces, ya vamos ahí. Okay. Pero entonces básicamente la varianza, yo, básicamente haciendo álgebra muy sencilla, yo la puedo escribir así. Básicamente sigma cuadrado, ahora está multiplicado por rho, donde rho es la intracluster correlation. Tengo que no la definí, la voy a definir acá. Eso es rho. La letra griega. Para mí se parece, cuando yo la escribo parece una P. Pero es rho más 1 sobre rho dividido entre n, todo eso dividido entre P por 1 menos P por J. Haciendo álgebra, ¿listo? Entonces aquí, si me pienso intuitivamente, si rho es 0, entonces recuerden, cuando rho es 0, es básicamente como si yo tuviera no hay, o sea, los clústeres no importan, o no, porque no hay shock, los choques a nivel clúster no tienen varianza, lo que importa son los choques individuales. Entonces, si rho es 0, esta fórmula básicamente me queda 1 sobre n arriba, ¿o no? Y entonces básicamente me queda, pues, sigma cuadrado dividido entre p por 1 menos p por jn. Entonces me queda la fórmula de antes porque jn era n grande. Y en cambio, si rho es 1, básicamente me dice 2 unidades dentro del mismo clúster, no te agregan nada de información, ¿no? Entonces, la segunda parte del denominador se vuelve 0 y me queda 1 dividido entre p por 1 menos p sobre j, que me dice el número de unidades dentro del clúster no te importa, lo que importa es el número de clústeres que tienes. Solo importa j. Y ahora pues están los casos en la mitad en que rho vale, no sé, 0.5 o algo por el estilo. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Ahora, ¿cuánto es el intracluster correlation? Si yo tengo el outcome, o sea, una base de datos que tiene, no sé, la tasa de desempleo o lo que yo quiera hacer, yo básicamente lo puedo hacer con el comando L1way en stat. NR, honestamente no sé cuál es. Siempre hago esto en stat. Pero de ahora. Y entonces, yo básicamente cuando hago este comando le digo, mira, quiero que me digas cuál es el intracluster correlation para un Y, no sé, la tasa de desempleo, la tasa de infección del COVID, lo que ustedes quieran, que tiene la base de datos. Esa base de datos debe tener información de individuos y tiene información de qué clúster pertenecen los individuos. Entonces ustedes le pueden decir cuánto es el intracluster correlation. Si no tienen esa base de datos, de nuevo, pueden ir a encuestas. Las encuestas, si ustedes van y leen los apéndices estadísticos que nadie lee, excepto uno cuando hace esto, dicen cuál es el intracluster correlation para diferentes outcomes, dado el clúster con el cual se hizo esa muestra. Entonces, por ejemplo, la encuesta del INEGI de desempleo se hace, los clústeres son municipios, si no estoy mal. Entonces, ella va a ir por allá en la apéndice estadístico y le dice a uno cuál es el intracluster correlation, o sea, la correlación dentro de un mismo municipio de la tasa de desempleo. Y si yo lo que quiero hacer es un experimento a nivel municipio para bajarla del desempleo, pues uso ese número. O sea, de ahí lo puedo sacar. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok, entonces dado eso, la fórmula del efecto mínimo detectable es la misma que antes, solamente que ahora cambio la fórmula del error estándar de beta gorro por lo que es el error estándar beta gorro cuando tengo errores clúster. Y ya, entonces tengo el efecto mínimo detectable para cuando tengo experimentos o, pues digamos, ustedes van a clusteriar los errores estándar. Sin importar si tienen un experimento o no, simplemente cuando van a clusteriar los errores estándar, está el efecto mínimo detectable que pueden encontrar. ¿Y cuál sería más grande entre los normales y los? Al menos de que rho sea exactamente 0, siempre son más grandes o más pequeños los de clúster. Porque de nuevo, si rho es 0, te vuelves a la fórmula de antes. Y si rho, intuitivamente lo que está pasando, si rho no es 0, es 2 personas del mismo clúster, están correlacionadas,
entonces no te agregan información independiente. Entonces, eso hace que los errores estándar sean más grandes. Pero aquí N también es elegida por mí, o yo tengo que darle tratamiento a todos dentro de un clúster si yo elegí este clúster. Tal cual. Entonces, pero N sí puede ser elegida por ti en cuál sentido. Una cosa es qué hace el programa, o sea, lo que tú estás estudiando. Y otra cosa es tú qué muestra tienes. Okay. Entonces tú te puedes imaginar un programa que trata a todo el mundo del municipio. Eso no quiere decir que tú tienes que recoger datos de todo el mundo dentro del municipio. Tú puedes tener J es el número de municipios y N es cuántas personas dentro de ese municipio tú sacas para hacer la muestra. O normalmente yo tengo siempre datos de la gente que yo trate, ¿no? Normalmente. Muchas veces sí, pero no siempre. Ok. Muchas veces sí. O sea, que en general sí es verdad. Hay más información sobre la gente que trataste porque tienen que interactuar contigo. Claro. Pues digamos, contigo siendo, no sé, la ONG o el gobierno o algo por el estilo, entonces como que tienen que ir, no sé, si es, digamos, la beca de adultos mayores, pues tienen que ir a reclamar la beca. Entonces tú sabes si están vivos, o sea, la pensión de adultos mayores, están vivos, dónde viven, no sé. Claro. Sabes cosas de ellos. Sí. Eso es verdad, pero eso no siempre. O sea, hay situaciones donde el tratamiento, por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser un buen ejemplo de esto? Algo que se distribuye. Bueno, no. O sea, esto es más que programas de gobierno, es como cosas que tal vez los científicos sociales quieren estudiar. Entonces, supongo que tú quieres estudiar cuál es el efecto de la desinformación en la polarización o en el voto. Entonces tú te inventas una campaña de, no sé, de fact-checking. Y entonces por Facebook llegas y haces promoción, o sea, esto literalmente lo han hecho profesores del ITAM. Haces unas campañas en las que dices, oye, mira, aquí hay un bot de WhatsApp que te va a decir cualquier cosa que tú le digas, nos da una noticia, te va a decir si es verdadera o no, o sea, si es fake news o no. Entonces tú interactúas con el bot y tú tienes una población muy grande a la que tú le hiciste la promoción de Facebook que estás tratando. Pero tú no tienes mucha información sobre ellos, aparte de, pues, no sé, de quién se metió el voto o no. Claro. Y entonces ya después de eso está, tus bases amplias, depende de cómo hayas hecho el tratamiento, pues unidades para ir a hacer la encuesta de seguimiento. Pues, sí, ¿tiene sentido eso? Sí, total. Pero me imagino que, pues aunque ya me sale la MD, digamos, con un J muy alto o con un N muy alto, sería bueno como medio equilibrarlo o da igual. O sea, en general, entonces aquí vienen como las reglas, como los rule of thumbs. Okay. Obviamente esto depende de la fórmula en sí. Pero en general, cuando uno tiene un experimento a nivel individual, mínimo, necesitas 200, 300 observaciones. Casi siempre, menos que eso, tienes un experimento con un error estándar muy grande, o sea, con un poder muy bajito. Claro. Y más que eso, ya es como un poco redundante por lo que vimos que hay como retornos decrecientes. Claro. Ahora, si tienes un experimento a nivel clúster y tienes una intra-cluster correlation bajita, que es más o menos del 0.1, eso suele ser bajito, entonces necesitas más o menos 50 a 100 clústeres en cada unidad de tratamiento. O sea, en cada tratamiento. Eso suele ser como el rule of thumb. ¿Listo? Y más o menos 5 a 10 observaciones por clúster. A medida que el intercluster correlation se hace más grande, necesitas más clústeres, no más unidades dentro del clúster. Esa es la parte que es clave. Pero no son muchos clústeres, o sea, un tratamiento en municipios, pues no sé cómo sean los experimentos, pero hacer a 100 municipios es muchísimo, ¿no? Sí, es complicado. Ok. Estamos de acuerdo. Pero normalmente, o sea, el municipio normalmente es una unidad bien grande. Normalmente son más como a nivel escuela, o digamos si es hospitales a nivel hospital, Okay. o pues bueno, depende cuál sea el tratamiento. Claro, que puedo elegir un clúster distinto. Entonces puedes elegir un clúster distinto, no tan grande. Acuérdate que, ¿por qué no antes unos experimentos a nivel clúster? Porque quiere evitar, recuerden que uno de los supuestos cuando hacía experimentos era SUPA. Era esto de que si a ti te tratan, a mí no me afecta. Claro. Y entonces uno hace a clústeres porque cree que hay externalidades. Entonces, por ejemplo, pues que es lo típico en educación. O sea, en educación es el ejemplo más típico. Es como, si yo te trato a ti en un salón, tú probablemente vas a hablar con tu amigo y entonces hay externalidades. Entonces, para evitar eso, hago tratamiento a nivel salón. O a nivel, o de pronto, no, entonces de pronto entre salones también se habla. Bueno, entonces a nivel escuela. Y ya de pronto no vale la pena ir más grande. Entonces, pero eso depende de nuevo también como del...
Perfecto. cuál es el clúster depende de la situación. Pero entonces en general, recuerden como la regla general es, si la intracluster correlation es bajita, que es más o menos 0.1, entonces eso normalmente es cuando lo trabajas como a nivel municipal o nivel como localidad, digamos como algo geográfico que es más grande que una escuela o algo por el estilo. Normalmente los intracluster correlation son bajos, porque la gente entre municipios se parece, pero no se parece tanto, digamos. Entonces ahí necesitas más o menos 50-100 clusters por cada, digamos, brazo, o sea, para el control y para el tratamiento. Y más o menos 5 o 10 observaciones por clúster. Ahora, si el intercluster correlation va creciendo, es alto, más o menos 0.3, 0.4, suele ser alto. Y eso normalmente pasa cuando tengo alumnos en una misma escuela, o pacientes en el mismo hospital, o algo por el estilo, o la unidad de tratamiento de la familia, las personas dentro de la misma familia, a ver si se parecen mucho. Entonces, en ese caso, necesito más clústeres, no más individuos dentro de cada clúster, más clústeres. ¿Cuántos son más? Normalmente 200, algo por el estilo. Ahora, de nuevo, pues aquí está la fórmula, ¿no? ¿Cuántos es mucho? Es usando esta fórmula. Pero en general necesitan es crecer el J, no el M, en general. O sea, el número de clústeres, no el número de individuos dentro de un clúster. Perfecto. Entonces, queremos que el NDS no sea muy chico, pero tampoco muy grande, ¿no? O No, más bien, entre más grande. tú quieres que el MD sea muy pequeño, en general. O sea, entre más pequeño mejor, ¿estamos de acuerdo? Porque tú quieres como que entre más, o sea, quieres poder detectar más cosas. Entonces, es el mínimo efecto detectable. Entonces, eso quiere decir, es lo mínimo que tú vas a poder, digamos, con una probabilidad de más de capa, o sea, el 80%, decir que rechaza la hipótesis nula cuando eso pasa en la vida real. Entonces, tú quieres que sea pequeño. Ahora, a medida que tú vas haciendo más J y más Ns, pues el ND se hace muy pequeño y hay un punto en que uno dice, bueno, esto ya es tan pequeño que si el efecto verdadero es más pequeño que esto, ni vale la pena estudiar el programa. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algo que va a mejorar los ingresos de las personas, no sé, digamos, tú dices, bueno, mi efecto mínimo detectable con, no sé, 100 clústeres y 10 personas por clúster o algo es 1.000 pesos al mes. Yo diría que, de pronto, eso es un efecto grande, sobre todo para el ingreso promedio de México, que es mucho más bajo que eso. Pero entonces tú llegas y dices, no, realmente mi efecto, tienes un número de clústeres grande, todo eso, y tú dices, bueno, mi efecto mínimo detectable es 500 pesos. Y alguien te dice, no, pero yo realmente quiero detectar cosas más pequeñas que eso. Y de pronto dices, bueno, ya, el efecto es menos que 500 pesos, de pronto ni vale la pena hacer este programa. ¿Sí me entiendes? Porque, pues, entonces, como que es una conversación entre tú y la persona, o sea, no antes siempre hay una tensión entre la persona que está evaluando y la persona que está implementando el programa. La persona que está implementando el programa quiere demostrar que el programa funciona, normalmente. Por muchas razones, porque invirtió su tiempo, su espíritu, no sé, su corazón está puesto en ese programa, o porque es un gobierno pues, que quiere demostrar que su programa funciona. Y está el evaluador, que digamos es un ente idealmente imparcial, que te quiere decir si el programa funciona o no. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, él quiere estrellitas, digamos, en la regresión siempre, él quiere poder demostrar que funcionó. Pero pues uno como economista le puede decir, bueno, pero es que tú tienes un efecto, volviendo al punto del ingreso, que es de, no sé, tienes un beta de 10 pesos, yo te puedo mostrar estrellas, pero eso no es económicamente significativo. Entonces, ni vale la pena hacer un experimento. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Como, o sea, hay un poco de tensión ahí. Suele pasar. Hay un poco de tensión entre el evaluador y el implementador en la vida real. ¿Preguntas en Zoom? Sí, tenía una Profesor. pregunta. Ay, perdón. Ah, no, si quieres el primero, no pasa nada. Adelante, por favor. Ah, bueno, ya. Profesor, tengo una duda. El ICC, si es que es más cercano a cero, tengo que aumentar el número de clusters, pero de acuerdo a la fórmula, si es que yo tengo un intercluster correlation más pequeñito, la fórmula me sale igual que cuando se hace el estudio a nivel individual, ¿no? Sí, no. ¿Por qué aumenta? No, tal vez lo dije mal. Entre más grande sea el intercluster correlation, importa más tener más clusters que unidades dentro del cluster. Si el intercluster correlation es pequeño, o sea, muy pequeño, digamos 0.01, casi que da igual más unidades dentro del mismo clúster o más clústeres. Casi que da igual. Entonces, entre más grande sea el ICC, más clústeres quieres, más que unidades dentro del clúster. Pero, entre más pequeño sea, como que te da igual. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Que normalmente recoger datos de más clústeres es más costoso. O sea, piénsenlo pues, en términos de una encuesta. Si yo lo que estoy hablando es ir a recoger datos y los clústeres son escuelas, tienen que ir a diferentes escuelas geográficamente diferentes.
y encuestar a niños en lugares diferentes. Mientras que si yo digo, no, el intercluster correlation es 0, entonces pues puedo ir a la misma escuela, recolectar a todo el mundo dentro de la misma escuela y eso es relativamente más barato. ¿Sí tiene sentido eso? No sé si respondí. Sí, o sea, claro, si el intracluster correlation es más chiquitito es porque la varianza entre individuos es mucho más grande, ¿no? Son más distintos los individuos dentro. Son más distintos los individuos dentro del mismo clúster, entonces tú puedes encuestar más gente dentro del clúster, intuitivamente. Y eso te va a ayudar al poder. Mientras que si la intercluster correlation es muy grande, necesitas hacer más clústeres, más que individuos dentro del mismo clúster. Ya, ok. Gracias. Super. A ver, Rodrigo. Sí, yo tenía una pregunta de, ok, entiendo que a lo mejor el efecto mínimo es casi que nada en programas sociales y no importa mucho, pero cuando estamos con causalidad, entonces, ¿cuál es un efecto mínimo que dices, ah, sí, esto sí es causalidad o más o menos, o con que sea positivo, no sé? No, o sea, va al punto, o sea, depende un poco del programa. Entonces, si estamos hablando, no sé, de ingresos mensuales y el efecto mínimo detectable es, no sé, 500 o 200, yo diría, eso ya es suficiente. Porque cosas más pequeñas que esas, pues de pronto son verdaderamente, tienen un efecto positivo, pero ya es tan pequeño que pues, ni me importa casi, ¿no? Es más como eso, es como el efecto mínimo detectable en parte se tiene que evaluar, no desde un punto de vista, digamos, estadístico, sino desde un punto de vista como económico. O sea, ¿qué es importante desde un punto de vista, no sé, económico, ético? O sea, depende de la situación, que ya llegas a considerar que, bueno, ya más pequeño que esto, ni importa en la vida real, digamos, como puede tener un efecto positivo, pero pues es tan pequeño que, no sé, si tiene sentido eso o no. Sí, o sea, pero por ejemplo, en una tabla de coeficientes, en un paper, pues me escupen como 35,000 estrellitas. Y es como de, ok, está muy bien, sí es causal, pero pues tu efecto es tan mínimo que pues, Exacto. Y entonces gracias, eso ¿no? pasa. Y eso pasa mucho en papers de economía. Y ahora espero que eso esté cambiando, ¿no? Creo que está cambiando. Y es un poco como que la gente ha vuelto a preguntarse, bueno, pero, ok, de pronto tú tienes, esto pasa por ejemplo mucho en países nórdicos. En los países nórdicos hay muy buenos datos. Entonces básicamente uno puede seguir a cada persona desde que nació hasta que se murió y uno sabe todo lo que hicieron. O sea, qué escuela fue, de qué se graduó, todo. Y tú puedes ir digamos, al INEGI de los países nórdicos, sentarte allá y tener todos los datos de todo el universo de los nórdicos. Entonces, como tienes tan buenos datos, pues normalmente tienes muchas estrellitas, o sea, como que tus errores son muy pequeños. Pero tienes de pronto betas que también son muy pequeños. Entonces tienes un efecto de, bueno, esto aumentó el ingreso de toda la vida en, no sé, $100 en valor presente neto. Tú dices, pues, chévere, ok, cool, pero no importa, digamos. Perdiste esa investigación. Pues sí, o sea, digamos que no sé, que tú estás haciendo una investigación de cuánto importa, no sé, amamantar o algo por el estilo en el ingreso de la gente en valor presente neto. Y tú te encuentras que el efecto de si te amamantan 6 meses versus un año es $100 en valor presente neto. O sea, en realidad eso es útil ¿en qué sentido? En que supongamos que es causal y todo y es significativo estadísticamente. Pues que de pronto yo le puedo decir a mi esposa, mira, sabes que esos 6 meses extra que vas a pasar ahí pegada, pues de pronto no vale la pena. ¿No? O sea, es importante pensar que las cosas son pequeñas. ¿Tiene sentido eso? No sé. Sí. Sí, muchísimo. Ahora voy a leer papers con más cuidado, no solo fijarme en las Exacto, estrellitas. como que exacto. Entonces es un poco como el warning. O sea, una cosa es la significancia económica y la otra es la significancia estadística. Las dos son diferentes, o sea, de un punto de vista, como nos importan las dos en un estudio, pero nos importan las dos, no solamente una de las dos. Y creo que me voy a mojar ahorita en la bicicleta. ¿Sí? Se acabó esta cosa. El Wi-Fi del internet. No, no escucho. No, mi tableta no está proyectando nada porque decía internet. Víctor, tú tienes una pregunta mientras. Sí, bueno, es que a mí no me quedó como tan claro lo de el shock del clúster en la regresión. O sea, no entiendo, o sea, como de, no sé, cómo lo podemos observar en unos datos reales, o sea, o no lo podemos observar, o... No, tú no lo puedes observar, pero tú puedes inferir, o sea, es un estimador, cuál es el ICC, o sea, es un estimador del ICC con ese comando que te dije, L1Way, de estar. Pero tú en la vida real no lo observas.
Ah, ok, o sea, por ejemplo, si yo tengo una base de datos, no puedo desde NR, o sea, más que, bueno, Pero pongamos en Stata. intuitivamente, si tú tienes la base de datos, tú le puedes decir a R, o sea, la pregunta que uno le hace un poco al software estadístico es, ¿qué tanto se parecen las unidades dentro de un mismo clúster comparado con unidades en clústeres diferentes? Entonces él hace como un cálculo por detrás y en base a este cálculo te dice, pues mira, la ICC o un estimador de la ICC es tanto. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, sí. O sea, como que nosotros no podemos, no sé, digamos, sacarlo como a mano de una base de datos, sino simplemente el software nos da como un cálculo por atrás. Exacto. Nos dice, ¿sabes Exacto. qué? El ICC es esto. Entonces, Exacto, exacto. Y es muy parecido en realidad a, pues, digamos, la varianza de J, yo no la observo. Yo lo que puedo observar es un estimador de eso, que también hace el computador, pues básicamente haciendo, ¿no? La suma de y menos y barra al cuadrado dividido entre n menos 1. Es como un poco lo mismo. Hay una cosa que es como este parámetro, que sería el ρ. Yo ese en realidad no lo observo, pero lo puedo estimar con L1 por I. ok, perfecto. ¿Sí? Pero mi pregunta también iba relacionada a eso. Entonces, digamos que yo observo un ICC altísimo en un tema de educación de escuelas. Sí, eso sí me podría decir que es mejor invertirle a las escuelas como tal que a los individuos. O sea, O no en términos de recolección de datos, ¿no? O sea, cuando dices invertir, no es necesariamente, no sé, en el sentido de a dónde va el programa, sino es en términos de recolección de datos, para tú tener más poder, te conviene más invertir en más escuelas, o sea, ampliar más escuelas, que es ampliar más individuos dentro de la misma escuela. Pero ¿por qué no me dice en términos del programa? Si están tan correlacionados, no me diría que hacer una política que afecte todo el clúster me beneficia más que una individual. No necesariamente, no. Esos son diferentes, porque esto es como básicamente qué tan correlacionados están, y esto puede tener que ver con el tratamiento o con otras situaciones anteriores. Okay. Pero entonces, si tú tratas a un individuo, aquí no estamos hablando todavía, no sabemos qué tan grandes son las externalidades. Una cosa es suponer que supa, ¿no? O sea, como que no hay externalidades, pero no sabemos qué tan grandes son. Entonces, el intercross correlation no te dice qué tan grandes son las externalidades, están es para lo que vas tú. Sí. Que si yo trato a un individuo, de pronto tiene externalidades sobre todos sus amigos, y entonces ya es suficiente. Pero no, esto no nos dice nada sobre el tamaño de las externalidades. Ok. ¿Sí? O sea, yo puedo tener individuos que se correlacionan mucho entre sí, por ejemplo, porque tuvieron los mismos maestros toda la vida. Entonces, si el maestro me enseñó a sumar de tal manera, pues todos saben sumar. Si a futuro los siga. Exacto. Y a futuro, si yo te he dado a ti, eso no quiere decir que tú necesariamente eres amigo, o sea, realmente amigo de los demás del salón y vas a tener externalidades. Puede que no. Clarísimo. Sí. Buenísimo. Ok, pues creo que se acabó la clase. Acabó. Muy bien, entonces la siguiente clase seguimos con pues esta parte del principio que me ha saltado, que son como algunas cosas importantes que va un poco tal vez que va a conectar bien con lo que vimos hoy, que es, quiero que sepan cómo leer una tabla de regresión. Porque la cantidad de veces que pasan por enfrente mío que interpretan mal las tablas de regresión son bastantes. Entonces quiero que ustedes no sean esos. ¿Listo? Entonces pues nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. ¿Cómo? ¿Hiciste una pregunta?